Mis hermanos, muy buenos días. Bendecimos a nuestro amado Rey, porque sabemos que sus misericordias todos los días son nuevas. Y hoy es una mañana gloriosa, una mañana preciosa, donde el Señor nos sigue hablando. Nos sigue Él, mis hermanos, bendiciendo con su santa y bendita palabra. Y bendecimos a nuestro amado Rey, porque nuevamente Él nos vuelve a dar la oportunidad de poder escuchar su voz. Todavía Él, esa misericordia tan grande que Él tiene, esa piedad, ese amor, nos está alcanzando todavía, mis hermanos. Es tiempo donde Él todavía está haciendo, como dice, las últimas todavía estrategias, usando las últimas estrategias para que su pueblo se convierta a Él, se acerque a Él, para esperar esa gloriosa venida de nuestro amado Rey. Quizá muchos siguen pensando, siguen creyendo que su venida todavía no está cerca, pero yo le puedo asegurar que su venida ya está cerca. Y son momentos donde Él nos está dando el tiempo siempre de rectificar. Y yo le pido al Padre, Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros rectifiquemos, que cada uno de nosotros nos desacomodemos de donde hemos estado acomodados, donde quizá muchas veces no hemos pedido su dirección, pero ahora yo sé que usted y yo estamos pidiendo dirección para hacer conforme a su voluntad. Así que esta mañana el tema que yo voy a trasladarle para que sea de edificación y de bendición para su vida y para su familia es: la puerta se cierra. Cuidado. Vamos a hablar de, mis hermanos, de cuando el Señor, mis hermanos, decida cerrar la puerta. Porque muchos de nosotros creemos y muchos están esperando ver más señales, ver más cosas que están escritas en la palabra para poder creer de que la venida del Señor está cerca. Pero más no sabemos que la puerta se nos puede ser cerrada antes del tiempo de que Él ya vaya a venir, sino que, mis hermanos, puede cerrarse la puerta del entendimiento. Cuando muchos quizá van a buscar, van a querer oír palabra de Dios, van a querer hacer el tiempo. Tiempo no va a haber, ni tampoco, mis hermanos, la puerta que Él ahora nos tiene abierta para que nosotros corramos y oigamos su bendita palabra. Porque tenemos que estar, mis hermanos, conscientes que las situaciones están peores. Por eso dice el Señor que para todos los que entienden lo que Él en el Espíritu ha dicho, mis hermanos, ya desde tiempos pasados a las iglesias, y muchos no hemos querido entender. Lamentablemente, mis hermanos, hay pueblo de Dios que solo espera que se les sea declarada palabra, pero palabra de prosperidad, palabra de, mis hermanos, de respaldo de lo que muchas veces hemos estado pidiendo, pero cosas materiales. Mis hermanos, qué lindo fuera que nosotros estuviéramos esperando solo lo espiritual, y todo lo demás nos vendría por añadidura, y serían cosas que no nos darían ni tristeza ni dolor, porque dice que lo que Dios da no añade ni tristeza ni dolor. Por eso esta mañana yo le clamo, yo le pido a mi Padre Celestial que tenga aún más misericordia de nosotros, mis hermanos, porque si nosotros verdaderamente no estamos conscientes que es por misericordia todo lo que nosotros ya ahorita en esta recta final estamos, mis hermanos, recibiendo, que es solo su misericordia, porque, mis hermanos, como les decía, cuánto tiempo tiene el Señor de venirnos hablando, preparándonos como iglesia, y quizá muchos no estamos preparados. Como le decía, lamentablemente solo queremos siempre que nos sigan levantando, como dicen, el ánimo de esperar que cosas grandes y maravillosas vienen, pero solo, mis hermanos, relacionado con lo material. Debemos de esperar, mis hermanos, pero el día de nuestro Señor, y que
primeramente Dios, mis hermanos, todos los que estamos conectados y todos los que van a oír esta prédica, entendiésemos de que, mis hermanos, yo creo que por misericordia el Señor todavía nos sigue hablando, y también, mis hermanos, su misericordia es tan grande que quizá Él, mis hermanos, va a poner manto de olvido en muchas cosas que le hemos fallado, y le pedimos al Señor que lo poco que hemos hecho, que Dios nos lo tome en cuenta, porque como vuelvo a repetir, lamentablemente mucho pueblo no está siendo instruido a través de la palabra, y que lo único que, mis hermanos, anhelamos es que la gente verdaderamente despierte, que no esté dormida, porque el Señor viene por una iglesia despierta, por una iglesia obediente, por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia, mis hermanos, que no se rebeló contra su palabra y que obedeció a la voz de Dios cuando Él habló, no cuando nosotros quisimos hacer las cosas, cuando nosotros creímos que las íbamos a hacer, mis hermanos, cuando muchas veces quizá ya es por gusto todo lo que hagamos, porque es en el momento, es en el tiempo de Dios. Por eso dice que tiene que ser en el kairos de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Yo le agradezco a mi Padre Celestial esta mañana por su vida y por mi vida, y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé guianza tanto como a usted como a mí, usted para entender y yo para poder hablar conforme a la necesidad que hay en usted, porque yo he declarado que no soy yo la que hablo, sino que es el Espíritu de Dios. Así que le damos la bienvenida a nuestro amado Espíritu Santo, y le decimos que Él sea nuestra dirección, porque Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Amén. Así que vamos a entrar a la primera cita. Vamos a leer en Génesis 7:16. Génesis 7:16. Recuerde, el nombre del tema es La puerta se cierra. Cuidado. Génesis 7:16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entraron un macho y una hembra, dice, de cada especie, tal como Dios se lo había hablado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Aquí miramos desde el inicio, desde el principio, desde cuando el Señor, mis hermanos, decidió tratar con la humanidad en ese momento. Mis hermanos, usted se da cuenta aquí, ¿quién fue el que cerró la puerta? No fue Noé, sino que fue Dios, dice ahí. Él fue el que cerró la puerta. Recuérdese que Él dio un tiempo, un momento de exhortación. También, mis hermanos, por eso en este caminar de nosotros los cristianos, hay un tiempo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, ahí habla, dice, para llorar, para reír. Todo, mis hermanos, hay un tiempo. Y también hay tiempo y ocasión, también lo dice en la palabra. Entonces, mis hermanos, de nosotros depende. Por eso el que no está en el Espíritu no entiende, no conoce de los tiempos. Ahorita mucha gente no está entendiendo del tiempo. No ha entendido los tiempos desde tiempos antiguos, desde cuando se viene anunciando, mis hermanos, la venida de nuestro Señor. Y nosotros todavía, mis hermanos, no damos por dónde muchas veces el afirmarnos más al Señor, conocer más de Él, conocer más de sus caminos, porque sí nosotros decimos conocerlo, pero muchas veces no lo conocemos, porque si lo conociésemos, no, mis hermanos, quizá hiciésemos tantas cosas de las que hemos hecho, donde mis hermanos nos han traído consecuencias. Entonces aquí la palabra de Dios está hablando en los tiempos de Noé, ¿verdad? Se recuerda que Noé, mis hermanos, le hablaba a la humanidad. El Señor estaba cansado, mis hermanos, ya de tanta pecado que había en la tierra, que Él, mis hermanos, hasta llegó un momento donde Él dijo que Él se arrepentía de haber hecho al ser humano. Pero la bondad de Dios y el amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que de nosotros, yo sé que a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el Señor ha tenido más compasión con nosotros.
Nosotros, mis hermanos, no hemos sido desaparecidos de esta tierra todavía. Los que estamos, mis hermanos, estamos todavía, que el Señor, yo sé que ha tomado en cuenta el que nosotros digamos que somos sus hijos, y por eso Él nos quiere instruir, porque recuérdese que Él dice que al que Él ama, Él corrige. Entonces, cuando yo decido y digo que yo me vuelvo hijo de Dios, entonces, mis hermanos, empieza Él a trabajar en nosotros. Entonces, aquí ha sido un trabajo donde el Señor ha venido haciendo con nosotros, mis hermanos, y por eso usted se da cuenta hoy el tiempo, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Quizá muchos, mis hermanos, que ya se fueron de esta tierra, pues esperamos en Dios que los que se fueron con Él, ¿verdad? Solo ellos están durmiendo, y el día de la venida de nuestro Señor, cuando la trompeta sea sonada, mis hermanos, sabemos que esa gente se va a levantar de los muertos, dice ellos, mis hermanos, para ellos también estar ante el Señor, ¿verdad? Y dar cuentas de todos sus actos, porque el Señor va a pedir cuentas. Pero, mis hermanos, imagínense, para los que se fueron sin Dios, mis hermanos, a ellos se les cerró la puerta, y usted sabe que eso ya se está cumpliendo. Mis hermanos, ahorita no hay, mis hermanos, edad, ni tampoco, mis hermanos, ni rico ni pobre. Esta pandemia se está llevando, mis hermanos, a cuanta gente que ahí dinero ya no valen, porque media vez el Señor decida el que aquella persona, mis hermanos, se tiene que ir, así esté con los mejores médicos, esté con los mejores aparatos, mis hermanos. Y también el Señor, mis hermanos, si alguien le cree, confía en Dios, sin aparatos, sin nada, la misericordia de Dios se puede derramar y la persona puede salir, mis hermanos, de toda esta situación. Pero nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros no le hemos dado al tiempo al Señor que Él se merece. No porque Él, mis hermanos, vaya a ser más poderoso y más grande porque yo lo busque o porque usted lo busque más, sino porque, mis hermanos, Él solo tiene planes de bien para nosotros. De cuántas cosas nosotros, mis hermanos, nos evitaríamos de vivir, de pasar, pero a veces el ser humano, mis hermanos, necesita como que la vara esté sobre nosotros, mis hermanos, y también que el cayado esté a cada rato, mis hermanos, el Señor extendiéndolo para no dejarnos desviar. Por eso hoy es un día donde el Señor está usando cayado para que no nos desviemos. Amén. Entonces vamos a leer otra cita bíblica, pero quería leerle aquí en el inicio, ¿verdad? Que es en Génesis, donde el Señor está hablando, donde dice que, mis hermanos, entraron, dice, un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Pero más a donde yo quería enfatizar es donde dice, el Señor cerró la puerta del arca. O sea, tenemos que entender que el que abre y cierra puertas es nuestro Señor. Y el Señor nos ha abierto muchas puertas de la bendición, de la unción. Y, mis hermanos, como cuando usted, ¿verdad?, tuvo el Señor le ha dado oportunidad de la búsqueda con Él, mis hermanos, ese es abrir una puerta. Pero hoy en día, como le digo, a muchos se les está cerrando. Y tenemos que entender, ya ahorita ya entendimos que esto no era como decíamos, en 2 meses, en 3 meses, esto va a pasar. Si usted se da cuenta cuánto tiempo llevamos, y en vez de pasar, más está incrementando. Va a ser, mis hermanos, en el momento que Dios lo decida, si Él quiere quitarlo o esto se queda para siempre. Mis hermanos, de igual manera tenemos que entender que aunque así exista una vacuna, hasta aquí no sabemos, mis hermanos, cuando ya exista, cuando ya se sepa, porque, mis hermanos, los medios le van a hablar a usted, ¿verdad?, de que ya está. Mis hermanos, apenas ahorita solo se están haciendo estudios sobre de eso, ¿verdad? No se sabe si aquello va a resultar o no, y si llegara a resultar, mis hermanos, ¿cuánto va a costar? Para que llegue a costar, mis hermanos, que ya muchos lugares ya también, mis hermanos, la puedan hacer y sacarla a la venta. Tiene que pasar un montón de tiempo, mis hermanos, para que
quizá venga a bajar de precio, no sabemos, y entonces póngale que mucha gente, quizá, mis hermanos, no va a poderla usar. Entonces tenemos que entender todo eso, porque no se trata de que, ojalá ya aparezca la vacuna. Y mis hermanos, la vacuna, como yo lo he venido predicando, es la palabra de Dios. Es Dios, mis hermanos, el antídoto para que nosotros seamos guardados y cuidados. Y pueblo cristiano, oiga bien, no deshonremos a Dios. Cuando usted pone más la mirada en lo que el hombre hace, ¿verdad? Lo que la ciencia está haciendo, mis hermanos, y el Señor es el dueño de la ciencia y de la inteligencia, Él es dueño de todo, pero recuérdese que nosotros vamos con el que directamente es el dueño de la ciencia, de la inteligencia, mis hermanos, el que es dueño, mis hermanos, de la sabiduría, del entendimiento, mis hermanos, de la misericordia. Entonces, a Él nos tenemos que aferrar, tenemos que estar bajo sus cuidados, bajo sus alas. Y es lo único que el Señor quiere. No busquemos lo más fácil que queremos llegar. Hago esto, hago el otro, mis hermanos. Si usted se da cuenta, mis hermanos, podríamos haber dicho en tal lugar porque hicieron esto, porque hicieron el otro, por eso pasó esto. Mis hermanos, esto llegó a todo lugar, y ahorita no es solo eso, hay azotes de muchas índoles están pasando, y sabe que para estos otros meses que vienen más cosas, mis hermanos, y van a seguir pasando. Yo lo he venido diciendo, y esto es algo, mis hermanos, palabra profética. A veces la gente quiere que uno venga y grite y diga, dice el Señor esto y esto y esto. Mis hermanos, yo se lo estoy diciendo a usted a través de la palabra. Mis hermanos, el Señor está a la puerta, el Señor está trabajando, y es su misericordia. Todo lo que estamos viendo, todas esas situaciones que están pasando, están escritas en la palabra de todo lo que va a suceder. Y más adelante lo vamos a seguir viendo para que usted se dé cuenta que lo que ya viene ocurriendo de tiempos atrás, el Señor lo anunció desde el principio, y lo ha anunciado, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Entonces, mire, vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Primera de Tesalonicenses 5:2. Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:2, y vamos a llegar al 11. Dice: Perdón, yo creo que estoy mal. Sí, estoy en Segunda de Tesalonicenses, por eso no hallaba el 5. Y dije yo, qué raro, pero si yo lo leí. Dice la palabra de Dios en el 5:2. ¿Por qué? Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón, dice, en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, dice, como le llega a la mujer encinta los dolores del parto. De ninguna manera podrán escapar. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento, porque tenemos que analizar la palabra. ¿Qué dice ahí? Cuando vengan, dice, y digan, habrá, ¿qué dice? Paz y seguridad. ¿Dónde oyó usted, para los que son conocedores y que les gusta estar al tanto de lo que, mis hermanos, pasa en las noticias? ¿Dónde oyó usted esa palabra, esa frase que dijeron? Mis hermanos, recuérdense que esto fue dado en Israel, que dijeron, mis hermanos, hubo un mandatario, ¿verdad? Que él dijo, habrá paz, ¿y qué dijo? Y seguridad. Y recuérdese que eso, aunque lo hayan dicho en Israel, nos implica a todos, porque recuérdese que el pueblo de Dios, el escogido de Dios, su nación santa, al que Dios decidió escoger como su nación, mis hermanos, bendecida, y a él es el que el Señor, mis hermanos, le da la bendición. Y de igual manera nosotros somos pueblo también de Dios. Nosotros somos, mis hermanos, también los injertados, o sea que por la gracia y por el favor de Dios y por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos parte del pueblo de Dios también. Entonces, recuérdense que, mis hermanos, nosotros también, esto nos viene a traer
una señal, porque el Señor no dijo, ustedes van a escuchar en la China, o lo van a escuchar en Brasil, o lo van a escuchar en Guatemala, o lo van a escuchar en Estados Unidos. Él no dijo dónde, él solo, mis hermanos, como para los conocedores de la palabra, entienden. Entonces, para nosotros, ¿qué es? Una señal de su venida. Él solo dijo, esto lo van a decir un día, mis hermanos, y esto es una señal. Entonces, si hemos estado... Mucha gente pide señales, y como le digo, todas las señales que estamos viendo ya, todas las situaciones que están viniendo, que están pasando, que nadie las puede detener, mis hermanos. ¿Dónde ha habido un hombre que pueda detener todo esto que está pasando? Entonces, mis hermanos, esto es Dios el que está, mis hermanos, haciendo que todo esto pase. Él lo está permitiendo para que su pueblo, sus hijos, sus escogidos, su linaje, que Él dice, su linaje escogido, su nación santa, mis hermanos, se vuelva a Él. Y si usted es parte de, mis hermanos, del cuerpo de Cristo, somos nosotros los que el Señor nos está diciendo que nos tenemos que acercar. Por eso aquí la palabra es muy clara, mis hermanos, y esta es una señal que usted tiene que ver que ya fue dicha, mis hermanos, ya hace mucho tiempo. Dijo, donde cuando estén, dice, diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, dice, como le llega a la mujer encinta. Entonces, para los que, mis hermanos, entendieron la profecía a través, mis hermanos, Él no dijo ni quién tampoco, pero la profecía ya fue dada. Entonces vendrá sobre ellos, ¿qué dice? Destrucción. ¿Y qué ha venido ahorita, mis hermanos? Destrucción. O sea que para los que entendimos en ese momento la profecía, nosotros sabíamos que el momento de lo que está en la palabra se iba a cumplir. Iba a empezarse el cumplimiento de la palabra. Iba a empezar a suceder las cosas que están ya sucediendo. Entonces, mis hermanos, esto no va a haber, mis hermanos, un detener. Viene una cosa, trae otra, y trae otra, y trae otra. Miren la pandemia que trajo. Mis hermanos, ¿quién iba a pensar, mis hermanos, que países tenían que estar detenidos, paralizados? Que, mis hermanos, no iba a haber seguridad. Que no, mis hermanos, que iba a haber, mire, ahora se ha desatado tanto la violencia, porque hay mucha violencia. Gente, mis hermanos, que ahora, mis hermanos, la delincuencia se está levantando aún más en los países. Tenemos que entender eso, que solo a través de la mano de Dios podemos ser guardados, pero no sigamos con nuestra misma vida que hemos llevado, mis hermanos. Tenemos que darle un giro diferente a nuestra vida. No tenemos que estar, mis hermanos, pasivos. El pueblo de Dios tiene que levantarse. Dios anda buscando un pueblo que esté despierto, porque el que está despierto está viendo, mis hermanos. Está viendo, mis hermanos, lo que está pasando. Entonces, mis hermanos, por eso, perdón, ¿cuántos siervos de Dios empezaron, mis hermanos, a hablar de lo que, mis hermanos, iba a acontecer? Porque el Señor, mis hermanos, está hablando. Mis hermanos, nosotros no necesitaríamos ni que de nadie a nosotros nos estuviera declarando y profetizando nada, sino que es la palabra la que a nosotros nos trae la más grande profecía, que es lo que sí se va a cumplir. Queramos o no queramos, se va a cumplir. Porque, mis hermanos, ¿cuántos dicen, verdad? A veces solo dicen, ay, que Dios tenga misericordia, pero piensan que con decir misericordia ya no van a pasar las cosas van a tener que pasar, pero el pueblo de Dios va a ser guardado. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, el pueblo de Dios, somos como su niña de sus ojos. O sea, mis hermanos, hay un cuidado especial, pero es para aquel, mis hermanos, que se está sometiendo, que se está sujetando, que está oyendo la voz de Dios, que está viviendo conforme a su palabra, como yo lo he venido predicando. No lo hacíamos, hagámoslo ahora, mis hermanos. Que se cumpla aquella palabra también cuando Él habla de los jornaleros. Se recuerda que dice que unos llegaron desde la mañana, otros llegaron, dice, a la mediodía, otros llegaron ya a las últimas horas a trabajar a la viña.
Y dice que todos fueron remunerados o fueron, mis hermanos, todos fueron pagados de igual forma, porque Dios así es, y es Él, mis hermanos, no quiere que nadie se pierda. Él lo único que quiere es que su pueblo se acerque, que su pueblo que estaba descarriado, porque muchos, mis hermanos, quizá estábamos en una iglesia, quizá, mis hermanos, estábamos hasta, como le digo yo, siendo líderes, sirviendo, pero mis hermanos, muchas veces fuera de lo que Dios, mis hermanos, ha demandado. No que hemos estado haciendo lo que está en moda, porque fulano lo hace. Mis hermanos, recuérdese que en cada lugar tiene que moverse una unción diferente, y uno tiene que dirigirse por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Dios mandó a que nosotros hiciésemos, no lo que están haciendo los demás, porque esto sí, mis hermanos, si no estamos en el mundo para estar de que esto sí va a resultar, esto sí me dio resultado. Mis hermanos, eso no puede ser, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, andemos, mis hermanos, imitando al diablo, imitando al mundo, mis hermanos, porque así dice la palabra de Dios, que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Uno se tiene que mantener, mis hermanos, en el orden divino, en el orden que Dios ha establecido a través de su santa y bendita palabra. Yo no voy a hacer algo solo porque fulano le resultó, mis hermanos, qué sé yo, si es el mismo enemigo el que está, mis hermanos, ayudando a aquellas personas, porque recuérdense que el enemigo lo que quiere es tener entretenida a la gente, y es lo que hoy en día, mis hermanos, dice que muchos solo están siendo entretenidos, porque, mis hermanos, el mensaje que se les da es de que no se preocupe, todo va a pasar, todo va a estar bien, mis hermanos, va a estar bien para el hijo verdaderamente de Dios, no para los que, mis hermanos, están en un desorden en su vida. Si no ponemos un orden, por eso Dios todavía nos está hablando, todavía nos está dando el tiempo. Y mira lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá, dice, de improviso sobre ellos la destrucción, como llega, dice, a la mujer encinta, los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como el ladrón. O sea, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, nosotros no tenemos que ser sorprendidos y que el Señor venga como ladrón en la noche, porque muchos cristianos así piensa. Ay, dice el Señor de repente, que el Señor nos ha sirviendo, trabajando. No, que el Señor nos haya santificados. No solo sirviendo y mis hermanos, y creyendo que lo que estamos haciendo está bien. No, que nos haya santificados, que, mis hermanos, el día de la venida del Señor, mis hermanos, que nosotros tenemos que saber que no va a ser así de sorpresa. Eso va a ser, mis hermanos, para los impíos, oiga bien. No tanto para los del mundo, porque los del mundo, mis hermanos, no quieren, ya están perdidos. Pero Él está hablando a la iglesia, o sea, la gente impía de la iglesia, porque en la iglesia es donde están los impíos. Si usted no ha oído ni ha visto ese tema que yo un día di de quiénes son los impíos, mis hermanos, pues búsquelo, véalo. Ahí está en YouTube, está en Facebook también, mis hermanos, en la página de Facebook. Ahí lo puede usted encontrar, mis hermanos, porque la mayoría de la gente cristiana dice los impíos, piensa que son los mundanos. No, mis hermanos, son los mismos que estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer el bien, dice el Señor, no lo hacemos, porque conociendo de la palabra no la vivimos, sabiendo qué es lo que, mis hermanos, estorba a la obra, mis hermanos, no reparamos todas esas, como le dijera, a veces todo aquello que está desquebrajado en nuestra vida, no lo reparamos, mis hermanos, porque a veces hay hogares que, mis hermanos, están mal, aún siendo, mis hermanos, gente cristiana, pero no reparamos, mis hermanos, los portillos viejos. Nosotros tenemos que reparar todas esas puertas, mis hermanos, que un día abrimos al enemigo, las tenemos que cerrar para el enemigo y tenemos que volverlas a abrir para nuestro Señor, para que Él entre y Él esté con nosotros, y Él cene con nosotros y Él habite con nosotros. Pero, mis hermanos, nosotros muchas veces todo eso no nos
no captamos a veces en la palabra que lo que tenemos que hacer. Y por eso aquí dice, ustedes dicen, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz son hijos de la luz y del día. No seamos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantengámonos alerta en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense, edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos animemos, que nos edifiquemos. Yo aquí lo estoy animando a usted, a que usted, mis hermanos, pueda entrar en esa barca. Que no sea después, mis hermanos, que estemos arañando ahí la puerta, Señor, ábrenos. Sino que ahorita usted, con sus propios pies, usted pueda entrar a esa barca. Pero ¿quién va a ser digno de entrar a esa barca? Mis hermanos, es aquel que se quiere regir a las leyes divinas de Dios, a sus mandatos, a sus preceptos. Por eso muchos temas así no los quieren escuchar. La gente, mis hermanos, solo anda buscando hoy en día. Mire, le voy a decir algo. Ahorita muchos, mis hermanos, si es que las iglesias son reabiertas, mis hermanos, muchos van a querer hacer muchas cosas para llamar la atención de la gente y que la gente vuelva otra vez a la iglesia. No, mis hermanos, nosotros no tenemos que andar en eso. El que se va a mantener firme se va a mantener, el que quiera santificarse se va a santificar, no solo en la iglesia. Si la iglesia solo es mis hermanos, así como nosotros lo creemos, pues, es, mis hermanos, nada más un edificio. Pero la iglesia lo formamos usted y yo. Somos nosotros, mis hermanos, nuestra salvación es individual. Cada quien, el que quiera guardarse, el que quiera cuidarse, el que quiera hacer conforme a la voluntad de Dios, el que quiera entender la palabra, la va a vivir, la va a hacer. Pero, mis hermanos, no porque esté en un edificio donde se ha declarado que en ese edificio se alaba al Señor. Nosotros no podemos, mis hermanos, solo. Por eso Dios ahorita dijo, ahorita yo voy a probar corazones, voy a ver cómo están ustedes espiritualmente, a ver si nosotros ahorita, quizá antes, mis hermanos, el pretexto era, es que como tengo que hacer esto, el otro, no tengo tiempo ni para ayudar a nadie, ni para edificar a nadie. Mis hermanos, ahorita es el tiempo donde usted puede edificar a los demás, pero que sea algo que usted ya lo vivió, ya lo pasó, porque yo no puedo venir, como siempre lo predico, a decirle a alguien, haga usted esto, haga el otro, porque como aquí dicen la palabra, pero yo no lo estoy haciendo, porque sería un mentiroso estar yo hablando solo porque yo quiero ser visto, solo porque yo quiero, mis hermanos, que muchos me conozcan. Mis hermanos, no se trata de eso, se trata de llevar al pueblo, mis hermanos, a que no se pierda, porque no estamos hablando de los mundanos, porque así mucha gente dice, ese que está en el mundo se va a perder. Ni compasión tenemos, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener compasión de aquella gente que nunca ha tenido una oportunidad, o mis hermanos, nunca ha tenido una oportunidad de que nadie, mis hermanos, muchos que no les hablen, o muchos, mis hermanos, que nadie se ponga a la brecha por ellos, porque no solo se trata de hablar, se trata, mis hermanos, de clamar, de ponerse entre Dios y mis hermanos y la persona. Nosotros somos los intercesores, somos como abogamos, mis hermanos, así como cuando nosotros miramos, mira, yo cuando miro tanta violencia, cuando yo miro tanta gente, mis hermanos, que a veces
Mire, son un montón de gente acribillada que la matan, mis hermanos. Ya hoy ya no hay escrúpulos, ya es una cosa tan aberrante, tan fea, la violencia, la sangre, mis hermanos, corriendo, y no solo en un país, sino que en tantos países, mis hermanos. Entonces, ¿sabe qué es lo que uno hace? Ponerse ahí delante de Dios y decirle: Señor, hemos sido unos sanguinarios, hemos sido, Señor, gente, Señor, sin escrúpulos, Padre, nuestros instintos animales, Señor, porque ese es como ser uno, como un animal, Señor, no pensar, no entender que lo que yo estoy haciendo me va a regresar, que lo que yo estoy sembrando me va a regresar. Por eso hay gente que no está consciente, mis hermanos, porque nadie se pone a la brecha. A veces solo criticamos, señalamos. Hay gente que usted la ve pecando y usted dice, ¿verdad?, se deleita en el pecado. ¡Ay, pecador! No, mis hermanos, de gente, no es porque quiera, tenemos que entender eso. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a ayudar a la humanidad, vamos a ayudar, mis hermanos, a nuestra familia, porque si usted ayuda a alguien, automáticamente usted recibe la bendición para su vida. Pero, mis hermanos, cuánta gente está usando este medio, mis hermanos, solo para maltratar. Mira, hay predicadores que se están haciendo famosos, mis hermanos, famosos los hace la gente, porque dice que esa es la sana doctrina. Mis hermanos, no entendamos mal lo que es palabra de Dios, lo que es mis hermanos, lo que llaman sana doctrina. Venir a maltratar a la gente, venir a decirle a la gente que anda mal, que es un marrano, que es un no sé qué, que es un no sé cuánto. Y mira, a la gente hasta le gustan esos títulos cuando los ve, mis hermanos, en las redes. Ay, dice, a ver qué le están diciendo, mis hermanos, porque es como que nosotros se los quisiéramos decir a las personas, o nos alegra, mis hermanos, de que un disque siervo de Dios, mis hermanos, esté hablando de esa manera. El siervo de Dios nunca tiene que venir, mis hermanos, con señalamiento. Mire, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento se recuerda cuando le llevaron a la que habían encontrado en adulterio, mis hermanos, en el hecho del adulterio, se la llevaron a él, mis hermanos, pero ni siquiera él quiso mirarla, él no levantó su mirada, él no quiso, mis hermanos, como que ella sintiera que la acusaba con su mirada, sino que él, mis hermanos, se mantuvo siempre cabizbajo, mis hermanos, él solo les dijo que tire la primera piedra, le dijo, los que estén libres de pecado. Mis hermanos, nadie lo hizo. Porque, mis hermanos, tenemos que entender que hasta el señalar, mis hermanos, que a veces una mala mirada, un mal deseo, eso es pecar. Pecar es pecar, tanto como el que uno cree, ay, pero yo no he hecho esto, yo no he hecho el otro, fulano sí, mengano sí. Mis hermanos, es pecado delante de Dios. Porque usted no ve en los evangelios que diga, Jesús se equivocó en esto, o Jesús pecó en esto, pecó en lo otro, y él era humano, porque nuestro Señor decidió que él, mis hermanos, él se hiciera humano. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiésemos de él. Mire, qué amor tan especial, tan lindo, mis hermanos, de nuestro amado Rey, que ese cuidado especial que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Por eso hoy en día los testimonios, que cuando uno da un testimonio de la grandeza de Dios, de lo que Dios hizo en la vida de uno, mis hermanos, por eso una prédica tiene que ir agarrada de la mano con un testimonio. Yo era de esta manera, pero Dios me transformó, dando testimonio de la grandeza, del poder de Dios. Y entonces muchos se identifican y pueden salir de ese lodo cenagoso donde muchas veces, o ese fango donde se están moviendo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor le está hablando a la iglesia, a su pueblo, que dice ya estar preparado, mis hermanos. Muchos no estamos preparados. Necesitamos, mis hermanos, hacer las cosas como Dios manda. Por eso Él dijo, los voy a comisionar, vaya y hagan discípulos a las naciones. Ahorita, mis hermanos, es el momento. Pero no crea usted crea usted que solo con predicar, o que porque usted, ¿verdad? O quiere usted enseñar, o usted quiere profetizar, o usted quiere ser maestro, usted quiere ser esto ahora. No, mis hermanos, ¿sabe cómo usted va a dar, mis hermanos, buenas dádivas, o mis hermanos, traer a más gente a que se acerque a Dios? Es con su testimonio. Que vean también en su familia, que antes eran de una manera, pero ahora son diferentes. Porque, mis hermanos, hay situaciones, hay gente que puede llevar a los hijos a rehabilitación, puede llevar a familiares, mis hermanos, a lugares, a psicólogos, a mis hermanos, a tantas cosas que
los puede llevar. Mis hermanos, nadie puede transformar a nadie, solamente nuestro Señor puede transformar. Y recuérdense que a veces se cura uno, medio se cura y cae la enfermedad en otro, porque este es como mis hermanos, como un mal que viene de generación en generación, y esto se va heredando, tanto como las cosas buenas como las cosas malas. Tenemos que estar conscientes de esto, mis hermanos. Entonces, por eso aquí dice la palabra de Dios que si nosotros estamos en la luz, mis hermanos, no nos puede agarrar desaprevenido el tiempo y el momento de Dios. ¿Por qué vamos a temer? ¿Cuánto pueblo de Dios está temiendo y está diciendo, ay Dios mío, y si viene el Señor? No, lo que tenemos que hacer es, mis hermanos, prepararnos. Dios nos está hablando todavía a tiempo, amén. Entonces ya lo vimos aquí en la palabra de Dios, donde dice, mis hermanos, que esto no es para esta palabra está siendo para los que están actuando impíamente, no para los que están en la luz. Los que están en la luz, ¿y sabe para qué es la luz? Cuando usted pone un foco o una lámpara usted en su casa, es para que le alumbre, ¿verdad? Porque usted no quiere estar en tinieblas para no tropezar. Porque imagínense que en una casa, mis hermanos, nunca hubiese luz. ¿Cómo andaríamos? Quizá, imagínense, estamos en peligro y no lo miraríamos. Pero el que está en la luz, mis hermanos, mira el peligro, pero se aparta. Por eso dice, el sabio ve el mal y se aparta. Amén. Entonces, vamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Mateo 24:34. Mateo 24:34. Dice la palabra de Dios: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Les aseguro. ¿Qué dice el Señor? Mire, volvámoslo a leer. Dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. O sea, que tienen que suceder. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás van a pasar. O sea, que el cumplimiento de la palabra va a llegar. Por eso usted no esté orando para que todo esto se vaya. No, porque esto no se va a ir. Mejor oremos para que Dios nos dé mucho entendimiento, mucha sabiduría de lo alto, no sabiduría como la que usted suele tener, que es la sabiduría humana, y muchas veces la sabiduría diabólica. Porque cuánta gente a veces, mis hermanos, tiene una perspicacia, tiene, mis hermanos, una malicia, una maldad en todo lo que hace, incluso hasta en la misma casa de Dios. Mis hermanos, mintiéndole a muchos, hablándole a muchos, lo que no viven, lo que no hacen. Porque ahorita, mire, mis hermanos, hay tanta gente que así anda. Y muchos ni los conocen, ni saben quién es, mis hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos los vas a conocer. Por eso una persona que nunca da un testimonio, mis hermanos, usted nunca conoce sus frutos. Y también que Dios nos guarde y nos cuide de andar contando hasta mentiras, mis hermanos, porque recuérdense que los ojos de Dios están puestos. Y alguien que no tiene temor, quizás hasta mentiras pueda decir. Pero mis hermanos, tarde o temprano, la verdad sale a la luz, porque recuérdese que Cristo es luz. Amén. Entonces, mire, dice aquí, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Vayámonos ahora aquí mismo en Mateo 25:10. Dice la palabra de Dios: pero mientras iban, dice, a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Aquí hay otra parte donde sigue hablando de la puerta. ¿Qué pasó? Dice que cuando ellas se fueron, ¿a qué dice? A buscar, ¿qué dice? Aceite. Llegó el novio, ¿y qué dice? Entraron las que estaban preparadas al banquete de bodas, porque recuérdense que en la venida de nuestro Señor, ¿a qué viene el Señor? A casarse con la iglesia.
Amén. No la de denominación esta y la denominación la otra. No nos equivoquemos. Él viene por una iglesia que es todo el cuerpo de Cristo, por aquellos que vivieron conforme a ¿qué? A su palabra. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice ahí que va a pasar? Muchos, mis hermanos, cuando ya miran las cosas más serias y quizá que quieran ver más todavía de lo que está pasando, entonces van a querer, la puerta se va a cerrar. Amén. Porque ¿qué dice ahí? La puerta ¿qué? Cerrará. Amén. Y no está hablando, mis hermanos, solo de cuando ya la aparición de nuestro Señor, cuando sea su parucía. No, Él está hablando, mis hermanos, ya de estos tiempos, porque recuérdense que yo no voy a decidir en qué momento yo le voy, mis hermanos, a obedecer a la palabra. ¿En qué momento yo voy a decidir que entonces sí yo voy a hacer las cosas como debe de ser? Porque miren, muchos, mis hermanos, menosprecian la palabra. Lo único que quieren es que les estén diciendo su futuro. Oigamos palabra de Dios. Oiga bien, dice la palabra de Dios para los que no han llegado hasta ahí, y dice la palabra de Dios. Oigan palabra de Dios y van a vivir. Si oyeres, dice, atentamente la voz de Dios. Uno cuando oye atentamente la voz de Dios entiende lo que es bendición y lo que es maldición. Lo que es bueno y lo que no es bueno. Entendemos cuando andamos en la luz y cuando andamos en tinieblas. El que está en tinieblas nunca mira nada. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, recuérdense que Cristo es la luz. Si Cristo no está en mí y yo no hago lo que Cristo hizo, yo no soy luz. Y yo voy a andar en tinieblas. Y soy tinieblas. Y mis hermanos dicen que un ciego guía a otro ciego, van a caer al mismo abismo. Amén. Entonces, mis hermanos, pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ninguno de nosotros ni estamos ciegos ni andamos en tinieblas. Amén. Y también nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor. Y no va a llegar ese momento a nuestras vidas que cuando Él venga, mis hermanos, hasta última hora andemos viendo ahí, queriendo, mis hermanos, oír palabra de Dios, de que mis hermanos, de que todo el día quiero oír alabanza, que todo el día quiero pasar orando. No, mis hermanos, va a llegar el momento que va a decirle el Señor así como cuando Él habla en mis hermanos, en esa parábola donde dice, cuando te visité, no me diste de comer, no me vestiste, no me cubriste, como lo que tenemos que estar haciendo hoy en día. Mis hermanos, clamando, orando por toda esa gente, mis hermanos, porque yo lo he predicado aquí, que esa gente que anda haciendo fechorías, que anda haciendo cosas en la calle, que anda, mis hermanos, en pecado y que no quiere volverse al pecado, es gente, mis hermanos, que está atada, es gente, mis hermanos, que está en la oscuridad. Nosotros, mis hermanos, somos la luz, tenemos que sacar a esa gente con nuestras oraciones, con nuestro clamor, creyendo y confiando, pero recuerden que nosotros no podemos ser, mis hermanos, soldados de Dios o, mis hermanos, parte del ejército de Dios, si nosotros, mis hermanos, no estamos bajo dirección, bajo, mis hermanos, gobierno de Dios. El gobierno de Dios está en la palabra. Entonces yo no puedo venir y ser trompeta cierta y estar enviando palabra y hablar, mis hermanos, si yo, mis hermanos, también no estoy bien. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso cuánto pueblo de Dios, cuánta gente se ha dedicado, mis hermanos, a andar orando. Y le voy a decir algo, que lo único que ha traído a su propia casa son situaciones a veces hasta trágicas. ¿Y sabe qué es lo que la gente dice? Lo que pasa que el enemigo se levanta en contra mía, dice, porque yo ando haciendo la obra de Dios. ¿Cómo va a ser que el enemigo va a tener más poder que Dios, mis hermanos? El enemigo no puede entrar a la vida de nadie. Yo no le voy a dar poder al enemigo. Él no puede entrar si Dios no se lo permite. Él va a entrar cuando, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, no dominemos el pecado. Cuando nosotros, mis hermanos, no resistamos. Porque nosotros tenemos que resistir a las tentaciones. Entonces, mis hermanos, ahí dice que el diablo huirá de nosotros. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, cuánta gente, eso es lo que le da a entender a otros y le dice, es que el enemigo, como usted sabe, que cuando uno empieza, uno le sirve a Dios, así es. No, mis hermanos, nosotros tenemos que cerrar puertas también. Amén. Entonces, dice aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer en Tito.
el 12 y el 13. Tito 2, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Y nos enseña, dice, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la venida, esperanza, es decir, la gloria venidera de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, dice, exhortar y reprender toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces aquí, bueno, íbamos a llegar hasta el 14, ¿verdad? Ya el 15 ya es parte de otra prédica. Pero aquí, mis hermanos, está hablando de que él, mire, aquí dice, en el 12, él nos enseña, dice, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Está hablando aquí Tito. Tito aquí, mis hermanos, estaba haciendo una exhortación al pueblo de Dios. Dice que nosotros, mis hermanos, tenemos que rechazar, ¿qué dice? La impiedad. Y también, mis hermanos, también aquí está hablando donde dice que tenemos que, dice, y las pasiones mundanas. ¿Y cuánto pueblo de Dios, mis hermanos, ha hecho más a lo mundano? Es que son patojos, así dicen aquí en mi país, o son jóvenes. Dejémoslos que hagan que lleven las cosas a su manera, a su gusto. No, mis hermanos, si la palabra de Dios está diciendo, oigan palabra de Dios y van a vivir, entonces, ¿le estará hablando solo a los adultos? No, le está hablando, mis hermanos, a jóvenes, a pequeños y a los niños, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en los caminos de ¿quién? De Dios. Los niños tienen que oír palabra de Dios. ¿No han leído usted en la parte donde, mis hermanos, donde dicen la palabra, ahí donde habla, mis hermanos, de que nosotros tenemos que enseñarles a los niños, mis hermanos, la palabra de Dios? Mis hermanos, en los primeros libros de la palabra, eso era lo que le decían al pueblo de Israel, que uno tenía que instruirlos conforme a la palabra. Ellos tenían que aprender palabra de Dios. Por eso hay niños, mis hermanos, que llegan adolescentes y no conocen de la palabra de Dios. Pero mire, tal vez algún subversículo bíblico que se aprendieron en la escuela dominical, pero no porque los padres les hayan enseñado palabra. Los niños, mis hermanos, por eso ahora hay Biblias adaptadas, adecuadas a la niñez, también a mis hermanos, a la adolescencia, a la juventud. Miren, mis hermanos, tanto medio que podemos nosotros, mis hermanos, poder usar, pero ¿sabe qué? En eso no invertimos. En una Biblia, mis hermanos, para niños, en eso sí no invertimos, ni tampoco, mis hermanos, en una Biblia que sea adecuada, apta, mis hermanos, para de las diferentes edades. En eso, mire, nos evitaríamos de tantas cosas. Pero no vaya a ser que mi hijo me pida un juego, me pida ropa, me pida zapatos, me pida aquí, me pida allá. Mis hermanos, mire, nosotros el otro día con mis hijas estábamos viendo desde la primera Biblia, mis hermanos, que a nuestros hijos se les compraron, mis hermanos, con dibujitos animados, cosas así, mis hermanos, de que nosotros, mis hermanos, desde ese momento, uno ya estaba, mis hermanos, preparando uno a sus hijos. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que eso, mis hermanos, no es pérdida, sino que son tesoros que uno está haciendo en el cielo. Entonces, mis hermanos, imagínense cómo voy a venir yo y la palabra de Dios me está diciendo, y yo le voy a decir a los jóvenes, mis hermanos, que ellos no se acerquen a Dios, no les hablen de tanta palabra, porque los jóvenes ¿verdad? No se les tiene que hablar de palabra, no, mis hermanos. Tienen que haber formas, pero no tampoco, mis hermanos, de que uno venga y no les hable palabra de Dios. Me conformo con que sirva en la iglesia, pero que no sepa nada de Biblia. No, mis hermanos, de eso no se trata. Es que un día el Señor a muchos nos va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Porque, mis hermanos, el que no lee palabra, que no vive conforme a la palabra, nunca va a tener un cambio, jamás. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando, y aquí en el libro de Tito,
mis hermanos, en la carta a Tito, él, mis hermanos, está hablando y está diciendo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos, ¿qué dice aquí? Rechazar la impiedad de las pasiones mundanas. Así podemos, dice, vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. O sea, así podemos vivir, ¿qué dice? En este mundo, ¿qué? Con justicia. O sea, ¿por qué vamos a ser guardados? Porque, mis hermanos, el Señor mira lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho, entonces vamos a ser guardados. No importa lo que a la tierra venga, el Señor nos va a guardar, mis hermanos, hasta el momento de cuando Él venga. Si es que nos toca irnos antes, vamos a dormir, y si no, vamos a ver su venida, y si no, nuestras generaciones. Pero ahí se recuerda que el tiempo está siendo acelerado. Amén. El tiempo está siendo acelerado. El reloj ya no está caminando igual, el reloj está caminando diferente. Amén. Vayamos a otra última cita que está en Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que nos quede bien claro, dice, bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas dice, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, tengo que leer, tengo que también, ¿qué dice? Oír, y tengo que guardarlo, atesorarlo, para que nos sirvan, ¿qué dice? Para estos tiempos, porque el tiempo está cerca. El Señor sabía cuándo usted iba a escuchar este tema, cuándo usted iba a leer esta palabra, y el Señor está diciendo, el tiempo está cerca. Vayamos a otra cita bíblica, vamos a leer la última que está en Apocalipsis 8. Apocalipsis 8:7. Dice, vamos a leer desde el 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo, fuego, mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces, yo quiero que usted aquí entienda, ¿desde cuándo fue escrito todo esto? Y hoy en día está pasando todo esto. ¿Ha oído usted cuando, mis hermanos, incendios, tsunamis, tornados, terremotos, todo esto está trayendo devastación? Y mire lo que dice aquí. Hay algo que yo quiero que usted note. Dice que habrá granizo, fuego mezclado con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda la hierba. O sea que, mis hermanos, se avecinan, oiga bien, esto es algo profético, se avecinan tiempos donde mucha gente va a venir, mis hermanos, momentos, yo no sé, incendios, dónde, cómo, cuándo, o qué más otras cosas van a pasar, pero aquí, ¿qué pasa cuando, imagínense si uno está cerca de un incendio masivo, grande, mis hermanos, hay muerte, porque ¿cómo muere la gente? Con asfixia. Y, mis hermanos, ya hemos visto así cositas que miramos, que cómo nos duele, ¿verdad? Imagínense cómo los animalitos a veces, mis hermanos, mueren. También, mis hermanos, como gente, mire aquí en mi país, ¿verdad? Para muchos de los que lo saben, cuando el volcán hizo erupción hace unos años atrás, mis hermanos, la gente quedó soterrada. Mis hermanos, ya se imagina esa gente con ese calor encima,
murió asfixiada. Muchos, mis hermanos, no los pudieron reconocer ni nada porque mis hermanos quedaron calcinados, quemados. ¿Qué cree usted que Dios nos está enseñando con todas esas cosas? Usted oye de cuántos, mis hermanos, ahorita volcanes están haciendo erupción, volcanes que dicen que habían estado dormidos por no sé cuánto tiempo. Ahorita, mis hermanos, a veces quisiéramos ver, pero si eso desde cuándo están haciendo erupciones y tiran fuego, tiran lava, de todo tiran, pero no pasa nada. Mire, para el que conoce los tiempos sabe que solo son anuncios. Esas son, mis hermanos, podríamos decir las trompetas que Dios está ya sonando, donde el Señor, y si usted sigue leyendo aquí en Apocalipsis 8 y sigue leyendo más adelante, mis hermanos, ahí usted se va a dar cuenta de todos los acontecimientos que vienen, de todas las cosas que tienen que suceder, que tienen que pasar. Por eso dijo el Señor, hoy con citas bíblicas yo se lo di, todo va a pasar menos mi palabra, cumplimiento va a haber, que es lo que el Señor quiere, que usted no entre en pánico, que usted no tenga miedo, sino que lo que usted tiene que hacer es acercarse a Dios, convertirse a Dios, buscar a Dios, amar a Dios y ordenar su vida, ordenar su casa, ordenar, mis hermanos, todo, limpiarse. Recuérdese que es fácil. Venga usted delante de Dios y reconozca, Señor, tengo estos malos pensamientos, tengo estos malos deseos, a mí me han dado ganas de esto, Señor, me dan ganas de lo otro, Señor. Padre, según yo, Señor, a veces hago cosas, Señor, en oculto. Padre, he hecho esto, he hecho el otro, he hecho aquí, todo, dígaselo a Dios, pero dígale, Señor, ya no quiero ser así, libérame, límpiame, sáname, Señor. Mis hermanos, nosotros mismos tenemos que hacernos esa liberación, porque recuérdese que ahorita ya no hay de que usted corra yo estoy hablando para los de mi país porque tal vez usted sí está yendo a su iglesia, ¿verdad? Pero aquí están cerradas las iglesias. Mis hermanos, quizá ahorita ya no hay tiempo de que usted vaya a una iglesia y vaya y que ministreme, libérenme, que tal vez cuando lo hicieron usted ni atención puso, porque hay gente, mis hermanos, que a veces están orando por ella y la persona también empieza a gritar, a hablar, a decir un montón y no escucha ni lo que le están diciendo ni lo que Dios está haciendo. Mis hermanos, esas son malas prácticas también que no se tienen que hacer. Con esto cierro. Cuando alguien esté orando por usted, esté declarando algo sobre su vida, esté liberándolo, esté sanándolo, esté eso, la persona tiene que quedarse callada, solo escuchando. Por eso dice el Señor, mirad bien lo que escuchás, porque a veces hay gente que por eso no entiende lo que Dios en ese momento reveló, ni lo que Dios hizo en su vida. Y mis hermanos, nunca estamos conscientes, y después por eso no somos ni agradecidos, porque mis hermanos, hay gente que están orando por ella, y mis hermanos lo único que hacen es estar volviéndole a pedir al Señor lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, como lo que muchos hacemos a veces con las mismas oraciones todo el tiempo. Mis hermanos, como le digo, son malas prácticas. Igual cuando usted ore en su casa, que sea uno el que lleve liderazgo, sí, ¿verdad? Uno es el que tiene que orar y los demás tienen que apoyar. Por eso dice el Señor en su palabra, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Dios no está en un solo revoltijo y Dios es un Dios de orden y nos tenemos que ordenar en el Señor, no unos gritando una cosa, otros pidiendo otra cosa, porque Dios no es sordo para que nosotros le gritemos, ni tampoco, mis hermanos, Él en un desorden, mis hermanos, a Él ahí no está, el Espíritu Santo ahí no se manifiesta. Tiene que haber un orden. Una persona tiene que llevar el liderazgo orando y luego los demás apoyando. Lo mismo estamos haciendo, tanto como el que está, mis hermanos, presidiendo, como el que está también, mis hermanos, apoyando. Entonces, mis hermanos, así tiene que ser. Si usted tiene algún ministerio de intercesión, eso es lo que se tiene que hacer. Y oiga bien, cuando se ora en intercesión, usted tiene que agarrar la palabra y declarar palabras. Señor, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, Padre, esto aquí, lo que está en la palabra. Entonces, también si queremos mandar unción, bendición a los países, queremos mandar bendición, unción a otras casas, a las personas, agarre la palabra de Dios y léales palabra de Dios, porque eso sí va a tener cumplimiento, porque todo va a pasar menos la palabra de Dios. Ahí sí va a haber cumplimiento. Amén. Esto se lo dejo en su corazón para que usted lo ponga por obra. Amén. Y usted lo pone por obra, usted va a ver la gloria de Dios. Así que muchas bendiciones. Yo lo bendigo a cada uno por nombre y le doy gracias a mi amado Redentor por su vida, por su casa, y yo lo bendigo a usted con toda clase de bendiciones, pero la bendición más grande que yo quiero que en su casa, en su vida haya, que sea la luz de nuestro Señor Jesucristo, esa luz santa, esa luz primigenia que llegue a su vida, y que esa sabiduría que solo
la pedimos que venga de lo alto del trono santo, del trono de la gloria, que esté incrustada en su vida y en la de su familia, porque dice que el sabio ve el mal y se aparta. Bendiciones, mis hermanos. Recuérdense que tenemos una cita con el Señor con otro tema poderoso esta gloriosa noche, así que a las 8 de la noche usted tiene esa cita. Invite a más gente a que escuche la palabra, o dígales que ahí estamos también en YouTube. Usted cuando escuche los temas aquí en Facebook, si usted los quiere oír ya editados en YouTube, búsquelos y ahí está, si usted los quiere volver a escuchar para entender mejor. Entonces, porque recuérdese que a veces hay una palabra que uno escucha, pero a veces no es, tal vez usted se distrajo con algo o no le puso mucha atención. Óigala en YouTube, ahí ya está editada y sea parte de esa familia que hoy somos, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia por la cual el Señor va a venir. Así que yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.